La primera cuestión que tenemos que tener clara es que tenemos siempre que haber informado a las personas objetivo que vamos a utilizar su información para lo que queramos, ¿no? Hola a todos y todas, soy José Ángel Cano de la agencia Somos Peces Voladores y ya estamos en el sexto episodio de Ideas que Vuelan y creo que este va a ser el último antes del parón de verano, que ya hace mucho calor, estamos todos pensando en la playa. Para este último episodio de la temporada pues contamos con Roberto Ferrer, que ya lo estáis viendo por ahí. Roberto es doctor en Derecho y director de Aralegis y Aceptable, nada menos que de dos empresas. Además de experto en RGPD y, bueno, ha tenido varios emprendimientos antes. Ahora nos contará un poquito más. Hoy vamos a hablar de leyes, de cómo afectan a nuestra forma de captar información en Internet y de muchas más cosas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, hola a todo el mundo, muy buenos días. Pues nada, empezamos. Si has escuchado otros episodios, sabrás que siempre pedimos un resumen de 1 minuto más o menos, contando tu trayectoria para poner en contexto a nuestra audiencia. Así Bueno, que yo adelante. mi trayectoria no la quiero contar mucho porque entonces se va a notar mucho lo mayor que soy y en la coquetería pues siempre no se pierde, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, llevo mucho tiempo, ¿no? Y aunque empecé de muy joven llevando sobre todo temas de derecho de empresa y sobre todo temas laborales, desde hace como unos 20 años me reciclé hacia todo esto de las tecnologías de la información y la comunicación y la verdad es que fue un acierto, aunque me sigue interesando mucho todas las cuestiones de derecho laboral. De hecho, soy profesor de derecho laboral en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Pero mi pasión sobre todo es todo este tema de la protección de datos, de las cuestiones de comercio electrónico y cómo la información personal es cada vez un elemento más importante en nuestra vida y las consecuencias que tiene. Justo vamos a empezar a hablar de esta parte, que yo creo que es muy interesante, porque tú has vivido, por supuesto, la LOPD, ahora el reglamento, el Big Data lo tenemos todos en boca y cada vez más, ¿no? Que esto al final, pues, se trata de muchos datos que a veces se recaban, pues, de muchas maneras, ¿no? A través de páginas web, de campañas de marketing. Como nuestra audiencia, muchos son, pues, o directores o directoras de marketing, tienen empresas. ¿Qué deben de saber cómo, para la redundancia, cómo captar y gestionar estos datos que salen de campañas y que a veces, pues, no tenemos muy claro, ¿no? Hasta dónde podemos hacer según la ley. Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, un previo. Lo primero de todo, empezamos bien porque todas las personas que estén viendo esto, pues ya demuestran por sí mismo una preocupación y una concienciación acerca de la problemática que surge de esta cuestión. En segundo lugar, que tenemos una bifurcación normativa. Y lo explico un poquito. No solamente afecta a esta cuestión que planteas, que es tan importantísima, la normativa de protección de datos, sino que también hay otra normativa de comercio electrónico, de tal manera que mientras que la normativa de protección de datos afecta a los tratamientos de datos personales de personas físicas, bien sea en formato documental o formato electrónico, en la normativa de comercio electrónico, el ámbito de protección se extiende tanto a empresas, personas físicas, como a personas jurídicas. Es decir, el objeto de protección también son las empresas. Todo ello siempre y cuando que para llevar a cabo ese tratamiento de datos utilicemos medios electrónicos, instalación de cookies, llamadas telefónicas, email, pero también acciones de marketing del comportamiento, ¿no? Pues de cómo consigo perfilar, cómo consigo
segmentar determinados colectivos para orientar una campaña hacia una mejor, hacia un mejor retorno de resultados, ¿no? Y añadimos, además, y ya para un futuro que es cada vez más presente, la problemática que va a suponer el uso de sistemas de inteligencia artificial que, unido a esto que muy bien has comentado, José, de las tecnologías de Big Data, pues esa conjunción es tan poderosa y puede afectar de una manera tan importante a algo que a mí es lo que más me motiva a mantenerme en esta especialidad, que es cómo afecta a nuestras libertades personales. Todo esto yo creo que dibuja de forma bastante precisa cuál es la problemática en la que nos tenemos que desarrollar y en la que mover. Has dicho dos cosas que me han llamado la atención. La primera es, me ha llamado mucho la atención que digas que las personas que escuchan están especialmente concienciadas, creo que has dicho. Hay Claro. tantas que no lo están. O sea, quiero decir, de lo que tú ves, ¿cuál es la norma? ¿El sí o el no? ¿O ves un poco de La, todo? la norma es el no. Mira, acabo de, hace un momento me llama un cliente y os transcribo, obviamente se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Me dice, es que voy a poner un comercio electrónico y es que quiero que me revises las condiciones generales, que es que las voy a coger, las voy a copiar y pegar de otra tienda y las voy a coger y poner, ¿no? Digo, a ver, perdón, esto no se puede hacer porque no es que no se pueda hacer porque es un problema de vulnerar propiedad intelectual de terceros, que no me refiero a esto, no, es que seguramente la forma en la que copias y pegas no se va a ajustar a la forma en la que tú trabajas, ¿no? Entonces, claro, todo existe una especie de conciencia o de falta de conciencia de que, bueno, esto de las cosas legales es copiar y pegar y ya está. Y no, porque luego vienen los problemas, lógicamente, ¿no? Entonces, creo que te he respondido, ¿no? O sea, en Sí, general hay una general no. especie de esto de, bueno, pues en general no, pero muy frecuentemente, sobre todo, también estoy, date cuenta que nosotros trabajamos mucha pyme, mucha pequeña pyme, ¿no? Entonces, en estos pequeños empresarios, que por supuestísimo los hay, de los cuales yo aprendo muchísimo, pero no existe frecuentemente esa concienciación que sería necesaria, ¿no? Y luego hay otra cosa que has comentado. La semana pasada, en el episodio anterior, tuvimos a Pedro Robledo hablando precisamente de campañas. Tuvimos una conversación bastante interesante de cookies, bueno, y, y hablabas bastante de esta privacidad, ¿no? Realmente, desde un punto de vista legal, que es un poco el tuyo, es un poco no sé, el punto de vista del justiciero casi, ¿no? Es como, bueno, pues yo intento hacer, captar, vender porque soy el de marketing, pero tú eres el que pone esa parte más legal. ¿Qué precauciones tenemos que tener? O sea, podemos poner cookies sin más, porque ahora mismo hay una polémica enorme respecto a esos seguimientos, a la IA que tú bien mencionabas, de cómo de una forma muy inteligente ya te está persiguiendo para venderte lo que quieres. Ahí, ¿qué precauciones tenemos que tener desde el punto de vista del que monta la campaña? Vamos, que es nuestra audiencia. Bien, mira, aquí el principio general que tenemos que tiene que ser nuestra guía, ¿eh? O sea, ya no te estoy hablando de leyes, no te hablo de leyes, ¿eh? Te hablo de cómo hacemos para que si metemos la pata no la metamos mucho, ¿no? Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener clara es que tenemos siempre que haber informado a las personas objetivo que vamos a utilizar su información para lo que queramos, ¿no? Es verdad que en algunos casos no es lo mismo segmentar y enviar una campaña, o sea, y hacer una campaña de marketing
exclusivamente, por ejemplo, para... esto se lo voy a mandar a gente de Cádiz de 15 a 21 años. Vale, pues esto es segmentar, ¿no? No, pero evaluar comportamiento es distinto. Y entonces, cuando ya llevamos más allá de esa segmentación y vamos a realizar unas actividades de evaluación, entonces debemos de haber obtenido los datos tanto de empresas, porque vamos a utilizar medios electrónicos, como de personas físicas, debemos haber obtenido esa información de manera legítima. Y esa legitimación implica un consentimiento previo, salvo que nos encontremos en las excepciones del artículo 21 de la LSSI, que si tenemos una relación jurídica previa, es decir, son clientes nuestros y además le vamos a ofrecer un servicio relacionado con aquello para lo que han sido clientes o nos han pedido presupuestos o lo que sea, pues bueno, salvo que tengamos esas excepciones, sí tenemos que haber tenido ese consentimiento previo, pero siempre informado, ¿de acuerdo? Y ese consentimiento previo informado debe haberse referido precisamente a que vamos a hacer una serie de actividades de evaluación del comportamiento. ¿Cómo lo haremos? Pues ahora mismo casi las cookies casi son lo más inocente. Es que ahora ya tenemos tecnologías que no son cookies, de las que se habla poco y que son realmente igual o más intrusivas y además mucho más difíciles de quitar, ¿no? Entonces, tenemos que informar de las finalidades concretas para las cuales vamos a instalar esos métodos de seguimiento que nos van a permitir, pues con programas específicos, llevar a cabo ese tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, si al menos hemos informado, digamos, pasamos de tener un pecado mortal a tener un pecado venial, ¿no? Con lo cual, pues, ojo, porque es que el importe de una eventual sanción va a ser muy distinto. Vale, entonces, mira, de aquí la verdad es que está siendo muy interesante, incluso estoy viendo puntos que nos afectan, porque hablabas con clientes que ya, o sea, con personas o empresas, entidades jurídicas que ya hemos tenido una relación previa como clientes, ¿podemos mandar la información aunque no haya un consentimiento explícito? Quiero decir, si han sido clientes, ¿les puedo mandar información de otros productos? Porque en el B2B esto es muy importante, igual en el Claro. B2C también, pero... Sí, siempre la ley dice, o sea, que no tenemos necesidad de obtener consentimiento previo siempre y cuando la oferta la oferta comercial que realicemos sea de productos similares a aquellos que han constituido nuestra relación jurídica con el cliente. Por ejemplo, yo soy abogado, imaginemos que sale una nueva ley y, y a mí me interesa que mis clientes estén informados de eso porque pueden contratarme. Por ejemplo, cuando se modificó el reglamento de protección de datos, ¿no? Si yo informo a mis clientes con un mailing que ha salido el nuevo reglamento europeo de protección de datos, ahí no necesito el consentimiento de estos clientes porque estoy dando una información que es comercial, pero que se refiere a aspectos en los que se constituyó ya mi relación comercial. ¿Cuál es el único requisito que me pide la ley? Es que tengo que poner la típica coletilla que esa ya sale de cualquier programa de mailing, de si no quieres recibir más información, pulse aquí, ¿vale? Y con eso estaríamos dentro. Perfecto. Pues mira, yo creo que esto seguro que es útil para muchos pequeños empresarios que no saben muy bien qué hacer en esta parte o igual están pensando hasta que están vulnerando la ley, que también puede ser, porque la barrera entre el spam y mandar un email Claro. pues es muy delgada muchas veces. Sí, sí. Y no la están vulnerando, en este caso. Y luego que nos has dejado ahí un poco con la miel en los labios, porque decías que las cookies es quizás de lo más inocente que hay. Cuéntanos más. O sea, A ¿qué es ver, lo menos es que inocente? a ver, Ah, de lo más inocente, a ver, pues porque tenemos píxeles ocultos, o sea, píxeles invisibles que son capaces de gestionar
si has abierto un email o si no lo has abierto. Tenemos otras cookies que en vez de almacenarse en el almacén de cookies se almacenan, vete a saber dónde, porque yo tampoco tengo, o sea, no soy técnico, ¿no? Pero claro, obviamente mi obligación es saber que esta tecnología existe. Una cosa se llaman super cookies, que no las puedes borrar del almacén de cookies, ¿no? Entonces, por eso te digo que existen estas tecnologías que consiguen tanto más que las cookies y en cambio, pues claro, pues el usuario se las come con patatas, perdón por la expresión, porque ni siquiera sabe que existen, ¿no? Y esto enlaza bastante bien con otro tema del reglamento, ¿no? Que es el derecho al olvido. Porque realmente es tan difícil que Internet se olvide de ti. Este derecho al olvido, en cuanto a todo esto que estamos hablando, que cada vez es más complejo, más tecnológico, ¿qué implicaciones tiene? O sea, ¿cómo podemos, y es una duda que a mí ya me surge hasta casi a nivel personal, ¿cómo podemos garantizar que tenemos derecho al olvido? O sea, ¿cómo aseguramos que se pueda cumplir esto? Porque qué difícil. Bueno, qué difícil, pero realmente, mira, el moderno derecho de privacidad precisamente se basa en la capacidad que tenemos los ciudadanos de controlar la información personal que va fluyendo sobre nosotros. Y esto que, dicho así, queda muy mono, no tendría un valor real si la ley, a su vez, no diese herramientas jurídicas para conseguir esto. Por ejemplo, una de ellas es el derecho de acceso, otra es el derecho de rectificación y una vital, trascendentalísima y una de las más importantes es esta a la que tú te refieres, el derecho de supresión o derecho de cancelación, que desde la nomenclatura del Reglamento Europeo de Protección de Datos también se conoce como derecho al olvido. ¿De acuerdo? Ese derecho es un derecho efectivo, es decir, cuando una persona exige que los datos que han dejado de ser necesarios para la finalidad legítima para la que se obtuvieron, el responsable de ese tratamiento debe de borrarlos, debe estar, no solo debe de borrarlos, sino que debe estar en condiciones de demostrar que los ha borrado. Y ojo, porque con esto tenemos en las empresas que hacen marketing directo, pues claro, yo tengo un poco de experiencia en problemas que han tenido este tipo de empresas, ¿no? Tenemos problemas hasta operativos, o sea, en el sentido de que, claro, resulta que Roberto Ferrer te pide que borres sus datos y que no le mandes más emails, ¿no? O que no le mandes más mails. Pero claro, resulta que tú en tu base de datos me tienes como Roberto Ferrer, me tienes como RL Ferrer, me tienes como Roberto Luis Ferrer. Y claro, como te olvides de borrar una de las múltiples versiones en las que me tienes registrado, pues estás incumpliendo. Y encima ahí la Agencia de Protección de Datos es implacable, porque el mayor encarnizamiento que muestra la agencia en sanciones de este tipo es precisamente cuando un interesado ha ejercitado su derecho al olvido y el responsable del tratamiento no lo cumplimenta adecuadamente. La agencia además tiene el criterio de que como ese responsable del tratamiento es un profesional, que el tratamiento de datos es inherente a su actividad profesional, la gravedad de su actuación es todavía mayor, por lo cual el nivel de las sanciones son más altas, ¿no? Con lo cual, el problema que tenemos cuando en las empresas de marketing, cuando reciben una solicitud de supresión, de derecho al olvido, pues deben de extremar la precaución al máximo. Intentar buscar sistemas para que no se les escape. Porque ya te digo que la gente en la base, como las bases de datos se van cogiendo de 20.000 sitios, al final un señor lo tienes 3 veces, o 4 o 5. Y eso te puede crear un problema gravísimo y de hecho, ya te digo yo que mi experiencia profesional es que esto pasa habitualmente y da disgustos. Y
dicho la palabra clave, sanciones, que Ujú. vale, pongámonos en una situación, pues, de un oyente medio marketing, una pyme española. ¿A qué sanciones se puede estar enfrentando? O sea, realmente, si lo está haciendo realmente mal, en un contexto así, ¿cuál es la sanción? ¿Es la misma sanción para una multinacional que para alguien que puede llegar a cerrar la empresa? Porque con los volúmenes que manejamos, vamos. Las sanciones tienen que ser perdón, tienen que ser disuasorias, ¿vale? Es decir, Ujú, nunca te van a poner no te van a poner 1.000.000 de euros si con 50.000 euros ya es suficientemente disuasoria, salvo que la gravedad de la acción lo requiera. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta como he dicho antes, hay dos tipos de normativas. La normativa de protección de datos personales y la normativa de comercio electrónico. La normativa de cuando estamos vulnerando un dato personal de una persona física, ahí las sanciones son tremendas. O sea, yo estoy con expedientes estos de expedientes que te he dicho de derechos de supresión mal cumplimentados, 300.000 euros, 360.000 euros. ¿Vale? Puede ujú. llegar a esto. Puede llegar a esto, no. O sea, es la multa más o menos tipo a una empresa de marketing que comete este tipo de errores. En cambio, si aplicamos la LSSI, ahí las sanciones son mucho más pequeñas. Pues, es decir, cuando digamos que a quien se ha vulnerado por un caso de spam, ¿no? Pues a lo mejor ahí son 30.000 euros como muchísimo, ¿no? Pero estamos viendo sanciones de 3.000, de 2.000, de 6.000, menos, ¿no? Pero insisto, cuando tratamos datos personales de personas físicas, ahí sí que hay que tener un cuidado grandísimo, grandísimo. Ostras, y tan disuasorias, ¿eh? Yo creo que para pequeñas empresas hablar Si de no, 300.000 euros. una empresa no eran clientes nuestros, nos vinieron con una sanción por un problema de esto que te he dicho del derecho de supresión, tuvo que cerrar la empresa. Te pusieron Sí, sí, 360.000 euros. sí, sí, no, vamos, que no es para tomárselo muy a broma No, viendo cómo está. no, no. Bueno, vamos a intentar cambiar de tercio porque tampoco, yo creo que A quien nos esté ver, que escuchando si ya. tan grave fuera, ya habrían cerrado todas las empresas. Quiero decir, el sector del marketing directo es un sector pujante y cada día más necesario y no pasa nada, pues porque en general las empresas saben lo que llevan entre manos, pero lo que hay que intentar es evitar los errores y tomárselo en serio. O sea, pues eso, no copiar y pegar. O sea, si tú te lo tomas en serio, de hecho, si tú le demuestras a la agencia tu responsabilidad proactiva, es decir, mire, esto es que ha sido un error, pero yo tengo mis mecanismos implantados, yo tengo mis políticas y las sigo, la agencia no te va a poner semejantes multas. O sea, la agencia distingue muy bien lo que es un error puntual del empresario que prescinde total y absolutamente del cumplimiento de la normativa. O Vale, sea, no hay bueno, que dramatizar tampoco, ¿eh? O sea, no. lo que hay que implementar, o sea, hay que demostrar que soy una empresa cumplidora. Una cosa es que yo sea cumplidor y cometo un error, y eso es una cosa, y otra cosa es que prescindo del cumplimiento de la normativa. Y eso sí que ya te aseguro que no les causa ninguna simpatía a la Agencia de Protección de Datos. Pues yo creo que todo el que nos esté escuchando, desde luego, seguro que la mayoría están pendientes de este tema. Y después de esto, pues yo creo que un poquito más. Esperemos, porque vamos. Antes de terminar, Roberto, me gustaría hablar un poco de Aceptable, porque además de Aralegis, tienes ahí una iniciativa, pues que me gustaría que nos contaras un poco más qué es Aceptable y para qué sirve, porque tiene por ahí palabras clave como blockchain, en fin, cuéntanoslo tú, que seguro que lo cuentas mucho mejor. Bueno, la verdad es que hemos querido hacer sencillo un proceso de contratación online. O sea, pero lo que Ujú, queremos es que para eso usamos, como muy bien has dicho, tecnología blockchain y smart contract. Dicho así parece muy complicado, pero en realidad el que lo está usando no se está haciendo
una contratación electrónica normal y corriente, ¿no? O sea, hemos conseguido que eso sea fácil. Con esto conseguimos dos cosas. Con esto conseguimos, primero, que no necesitemos contratar por email, que es una cosa que también es una mala práctica habitual, y que a la vez que hacemos el contrato, o sea, no es lo mismo usar aplicaciones que tú mandas el contrato, o sea, en el caso de que uses una aplicación que digamos que cumplimentas formularios o lo que sea, los aceptas, los firmas ahí de cualquier manera y los mandas, bueno, pues eso ya es un algo porque por lo menos detrás hay un contrato. Pero, ¿y si además de hacer eso lo tienes registrado en una cadena de bloques, de tal manera que además de firmar el contrato, ese contrato lo puedes, o sea, puedes demostrar el día, la hora y en qué, y de forma inalterable que no se ha modificado? Y además, si eso lo consigues, pues por un precio muy, muy asequible, pues todavía muchísimo mejor, ¿no? Pero esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es nuestra orientación hacia lo internacional. Las empresas, especialmente las pymes, tienen un problema en la internacionalización. ¿Por qué? Porque cuando quieren contratar con empresas de otros países, se encuentra la típica cláusula de este contrato se va a regir por las leyes de, yo qué sé, de Hong Kong o de Hungría y por los tribunales de Hungría. Que lógicamente una pyme tiene muy difícil saber esto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para solucionar esto a las pymes, ¿no? Lo que hemos creado es un entorno normativo neutral al cual se someten las dos partes, aprovechando que estamos en P2B y que existen una serie de convenios internacionales que permiten esto, ¿no? Y además hemos establecido que para el caso residual de que todavía haya un conflicto, no necesitemos ir a Hungría o el húngaro no tenga que venir a España, sino que podamos utilizar un sistema de arbitraje online, también utilizando tecnología blockchain, que estamos hablando de un convenio internacional que nos permite legalmente hacer esto y que es precisamente es el convenio internacional más, ¿cómo se dice? Más admitido en la mayoría de países del mundo, ¿no? Con lo cual, de esta manera hacemos sencillo a las pymes que puedan internacionalizarse, ¿no? Primero, al utilizar tecnología blockchain y smart contracts, reducimos enormemente la posibilidad de conflicto, pero en el caso residual de que aún así existiese ese conflicto, damos una herramienta tecnológica que permite resolverlo de una manera sencilla, sin tener que irte o sea, sin que ninguna de las dos partes se vea en la tesitura de ahora si quiero hacer valer mi derecho, me tengo que ir a litigar a un tribunal, no tengo abogados, no sé el idioma en muchos casos, no sé qué leyes hay, no sé qué tribunales hay, ¿no? Entonces, esto además es que proviene precisamente de nuestra experiencia profesional, ¿no? De que nos hemos llevado siempre empresas y este es el caso típico de las pymes. Se quedan sin contratar porque como no saben qué normativa qué dice la normativa, pues tienen miedo y no contratan y eso supone una pérdida de oportunidades para las dos partes, claro. Y qué sencillo, o sea, yo creo que habéis dado un poco en el clavo, ¿no? En identificar muy bien esos problemas y luego en hacerlo fácil. Nosotros, yo tengo que confesar que hemos estado cotilleando Aceptable un poco, pues, buscando estas ventajas, porque al final, pues, todas las empresas, yo creo que al final, salvo que seas un IBEX que tiene su departamento jurídico y que Claro. ya se encarga de esta parte, pues para el resto del mundo este tipo de soluciones es realmente pues un avance muy grande. Sí, bueno, esa desde luego, esa es nuestra intención. Nuestra intención es precisamente dar facilidades a las pymes, ¿no? Pues nada, Roberto, ya para cerrar, cuéntanos cómo te puede encontrar alguien que haya llegado a este punto del episodio, cómo te contacta, dónde te pueden encontrar.
Bueno, pues es muy fácil. La verdad es que buscar Roberto Ferrer en LinkedIn y sale, o en general, Roberto Ferrer sale bastante fácil en cualquier sitio, pero desde luego si lo que se quiere es consultoría de protección de datos, es tan fácil como buscar Aralegis. Ujú. Aralegis es aragonesa de legislación, con lo cual pues es fácil también de encontrar. Y para todo lo que sea aceptable, pues ya se está viendo en pantalla, ¿no? Aceptable es nuestra página web, también estamos en LinkedIn, redes sociales. No nos vamos escondiendo por ahí, no, estamos presentes todo lo que podemos. Perfecto. Y ya lo último es, como viene siendo ya casi tradición o tradición, recomiéndanos un libro o dos, o los que tú quieras para estas tardes de verano que nos vienen por delante. Bueno, la verdad es que a mí que me encanta leer y casi es una de mis actividades básicas, ¿no? Yo creo que voy a recomendar, o sea, aunque la verdad es que me gustan muchísimos libros, es muy difícil elegir, ¿no? Pero en español, sí, en español a mí me gusta mucho recomendar La sombra del viento, que es un libro Ujú. de Ruiz Zafón, que es, vamos, para mí es un libro y es que me acuerdo cuando lo leí, que es que me pegué toda la noche leyendo, o sea, no podía dejarlo, no lo podía soltar, ¿vale? Y me encantó eso. O sea, hay otros libros eh, maravillosos, pero este para mí fue especial, ¿no? Y para los que os gusta y nos gusta toda la parte tecnológica y todo lo que supone esta nueva sociedad tan apasionante en la que estamos viviendo, ¿no? Pues esta sociedad tan apasionante en la que estamos viviendo la podemos ver desarrollada, imaginada e implementada en la obra de Isaac Asimov, que inició siendo una trilogía, Fundación, era Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación, pero luego pues se unieron bastantes libros más, ¿no? Curiosamente, si nos vamos a 1960, que es cuando se publicó, encontraremos las claves de cómo hoy somos como somos, ¿no? Y además en un estilo fácil, con una imaginación desbordante, pero es que encima con un fundamento tanto tecnológico como sociológico absolutamente impecable. Con lo cual, pues no puedo dejar de recomendar para la gente que le gusta esta sociedad tecnológica, pues que siempre hay que ir un poco a las raíces, ¿no? Y por eso, pues Asimov es una raíz estupenda para esto. Pues volveremos a las raíces seguro. Yo voy a seguir tu recomendación en este mes de agosto que está por delante. Bueno, Roberto, oye, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que ha sido muy Un placer. interesante. Y nada, al resto, pues nos vemos en septiembre en el podcast de Somos Peces Voladores. Buen verano a todos. Muy bien. Un abrazo para todo el mundo. Hasta luego.